El pastor Arturo Farela demanda que los ministros de culto no sean tratados como ciudadanos de segunda. Quiere que puedan ser votados, que puedan ejercer cargos públicos, organizarse y hasta constituir partidos políticos. Para ello debe transformarse el artículo 130 constitucional sobre la histórica separación entre el Estado y las iglesias. Este es el tema de esta noche. Ministros de culto tienen derecho a ser votados aquí, en Sacro y Profano. El pastor pentecostal Arturo Farela, en declaraciones al periódico El Universal, planteó la necesidad de reformar el artículo 130 constitucional con el fin de que los ministros de culto puedan ser votados y aspirar a ocupar cargos públicos, así como asociarse con fines políticos para abrir la puerta para que las iglesias puedan formar partidos. La propuesta ha generado polémica, ya que podría redefinir el carácter laico del Estado. El artículo 130 establece: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Dicho principio se instituyó desde el movimiento de reforma de Juárez, plasmado en la Constitución Liberal de 1857. La actual Constitución establece en el inciso D del 130: los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. En el inciso E de la misma norma constitucional se determina: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Arturo Farela, presidente de una red de iglesias evangélicas, Confraternice, pide que los ministros de culto no sean tratados como ciudadanos de segunda. Sin embargo, la laicidad mexicana ha sido fruto de 3 guerras religiosas fratricidas. La convivencia en libertad y pacífica ha costado mucho a la nación. La propuesta de Farela es para muchos riesgosa. Sin duda, el pastor Arturo Farela ha levantado muchas polémicas por sus declaraciones, torbellinos, sobre todo al advertir que el artículo 130 constitucional está obsoleto, según él, que son violados los derechos de los ministros de culto. Pero en realidad esto es verdad. Pauline, muchas gracias por estar acá. Tú como abogada, como investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿realmente los derechos de los ministros de culto son violados? Bueno, yo creo que no son violados en el sentido que pues, se les reconoce como cualquier ciudadano mexicano sus libertades y derechos políticos. Sin embargo, nosotros los abogados sabemos muy bien que ningún derecho humano, ningún derecho fundamental es absoluto, ¿no? Sabemos, al contrario, que pueden tener restricciones para proteger los derechos de los demás, para proteger el orden público, y en este caso creo que son restricciones que hacen parte de lo que serían las reglas básicas de la democracia mexicana, ¿no? En México, desde una perspectiva histórica, hubo unos acontecimientos que hicieron necesarias estas restricciones, y hoy en día no estoy segura que todavía hayan desaparecido estas condiciones que permitirían realmente quitar estas restricciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que son restricciones que se justifican. Además, porque no son absolutas, ¿no? En este caso sabemos que los ministros del culto, si se separan de pues, sus funciones religiosas, ya pueden ser votados, ¿no? Por el otro lado, a mí me cuesta trabajo pensar cómo un ministro del culto
pudiera a la vez ser fiel a sus convicciones religiosas y a la vez ser servidor público, ¿no? Hoy sabemos que la ley civil y la ley religiosa en muchos casos son muy diferentes y ser servidor público es en primer lugar obedecer a la ley y aplicar la ley a los administrados, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría un conflicto de intereses que realmente impide a los ministros del culto poder ser votado y de manera general ocupar cargos públicos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, se tratan de limitantes que son plenamente justificados en el escenario político, social, cultural mexicano hoy en día. Sobre todo en el plano del derecho. Mónica, también muchas gracias por tu presencia nuevamente acá en Sacro y Profano. ¿Por qué hemos llegado a este caso? Es decir, ya señaló la parte histórica. ¿Cómo es que llegamos al grado en que los derechos políticos, sociales de los ministros de culto son limitados? Tendría que serlo porque, bueno, finalmente en el siglo XIX tuvimos una guerra de reforma en donde a la Iglesia Católica se le redujo a la esfera de lo privado. Y justamente en la Constitución de 1917 se le redujo a la nada, porque no tenía personalidad jurídica. De 1857 a 1917 sí lo tuvo. Los ministros de culto podían votar, pero no ser votados. Y a partir de 1917 a 1992, las iglesias, la iglesia en especial, pero las iglesias no tenían personalidad jurídica, ni los ministros de culto existían como ciudadanos. Lo que se busca en las discusiones de 1988 a 1991, que fue el periodo donde se hizo el cambio fundamental en cuanto a la relación iglesia-estado, fue precisamente devolver estos derechos como ciudadanos, pero con las limitantes naturales de lo que implica ser religioso y el conflicto de interés que puede tener esto, ser religioso y político al mismo tiempo. A mí me parece que los 5 artículos modificados, el tercero, el quinto, el 24, el 27 y el 130, entre 91 y 92 del siglo pasado, creo que quedaron bien modificados. Creo que los legisladores del momento tuvieron muy en cuenta lo que sí y lo que no. Que no, los derechos políticos pasivos de los ministros de culto, la educación religiosa en escuelas públicas y los medios de comunicación. Eso no pasó. Y bienes materiales. Bienes materiales, pero bueno, esto fue un poquito más suavizado de alguna manera. Muy bien. Pues tenemos entonces una primera entrada. Estamos conversando con 2 especialistas sobre el tema de los derechos políticos de los ministros de culto. Hay un pastor que dice hay que revisar el 130, nos están tratando como ciudadanos de segunda. Ese es el tema de esta noche, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, nuestro tema es el reconocimiento de los derechos políticos de los ministros de culto. Y bueno, hay en muchos países modalidades diferentes. El pastor declaró al Universal, una de sus declaraciones fuertes, es que México era el tercer país en el mundo en donde no se eran reconocidos los derechos de los religiosos. El otro era Cuba, cosa que no es tan real, y el otro era Venezuela. Y la verdad que analizando la región, pues encontramos que es diferente, que no es tan así. Tenemos países como Honduras, como Costa Rica, como Paraguay, en donde dicen, pues sí, no pueden participar como ministros, pero si se retiran del cargo, sí lo pueden hacer y dan tiempos, son tiempos diferentes. Entonces la pregunta es, en México pasa lo mismo. En México, sí, claro, 5 años para ser candidato en votos, en votación, en proceso electoral, y 3 años para ocupar un cargo público. Tienen que retirarse antes. Entonces, siendo así, ¿para qué entonces pensar cambiar todo el artículo 130 si esto se puede hacer un ajuste en una ley secundaria? En lugar de que sean 5, que sean 2 o 1, para que no sea tanto la distancia. Mira,
A mí me parece que un cambio constitucional es sumamente complejo como para hacerlo a capricho, por principio. Segundo, si efectivamente los tiempos realmente están en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, si no me equivoco, en el artículo 14. Así es. Entonces, me parece que la discusión podría ser la de acortar los tiempos nada más y punto. Y incluso personalmente me parece que 3 y 5 años está perfecto, en lo personal. Pero aquí también tenemos que recordar un poco por qué tenemos esta cuestión de diferencia. Primero, las iglesias históricas sí tienen muy claramente establecido el conflicto de interés. El Código de Derecho Canónico, en los cánones 285 y 287, prevén el tema y dicen los ministros de culto, los sacerdotes, clérigos o lo que sea, consagrados, no pueden ocupar ningún cargo público ni en sindicatos ni en partidos porque es dividir a la unidad de la iglesia. Y esto aplica para las históricas. El problema está con los grupos no históricos, como Farela. Así es, los grupos pentecostales que dicen es una oportunidad y no tiene esta diferenciación. Y la diferenciación entre clero y laicos Así no la es, tienen tan así clara. es. Ese es el punto, a mi gusto. Y es peligroso. Pauline, veamos el tema de otra manera. Es decir, hay restricciones. Por ejemplo, los magistrados. Para ser magistrado están limitados los secretarios de Estado. No pueden ser. Claro. Entonces, estamos violando los derechos de los secretarios de Estado porque no van a poder ser ministros de la Corte, por ejemplo. O un consejero electoral no puede ser candidato ni tener cargo público después de 2 años. Estamos violando y lo estamos tratando como ciudadanos de segunda. Un gobernador no puede reelegirse porque tiene restricciones en la ley, entonces estamos violando, es decir, hay un juego, es decir, hay restricciones propias de la ley, del cargo que ocupas Claro. y el tema de los derechos políticos. ¿Por qué aquí hay una especie de victimización? Es decir, los ministros de culto estamos, bueno, hay otros que están en las mismas condiciones y no se están violando sus derechos, son reglas de juego. ¿Qué Exacto. opinas? No, estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que hay restricciones que son saludables para la democracia, ¿no? Finalmente, y desde mi punto de vista, estos límites puntuales a los derechos políticos de los ministros del culto pues van en este sentido, ¿no? Este artículo histórico 130 lo que hace es realmente tratar de definir en qué esfera puede desarrollarse la Iglesia, y lo decías muy bien, Mónica, hace un segundo, ¿no? La propia Iglesia Católica, por ejemplo, ella entiende que una función sacerdotal, pastoral, pues se desarrolla en un ámbito diferente, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para no tener esta colonización de la religión en la esfera pública, que finalmente es peligrosa para las libertades, ¿no? Y en particular para los derechos de las minorías, o por ejemplo los derechos de la mujer, ¿no? También lo que me llama la atención es que este señor toma como ejemplo el caso de Francia, ¿no? Diciendo que los mexicanos se tienen que actualizar al sistema francés. Efectivamente, no existe como tal una restricción en Francia respecto de la posibilidad o más bien de la prohibición de los ministros del culto de no tener cargos públicos, pero lo que dice la ley es muy firme en el sentido de que si un ministro del culto quiere ser votado o ser servidor público, tiene un estricto deber de reserva en el sentido de que no puede mostrar ni verbalmente ni mediante la vestimenta que es ministro del culto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la ley francesa es muy clara en establecer, bueno, de nuevo, esta separación entre lo que corresponde a lo público, a lo político y finalmente a lo religioso, ¿no? Y en este caso, los servidores públicos, por ejemplo, no tendrían el derecho a objetar una ley civil, por ejemplo, ¿no? Pienso en los alcaldes que de repente no querían casar personas del mismo sexo diciendo que iba en contra de sus convicciones religiosas. El juez dijo que eso no era permitido porque el servidor público aplica la ley y punto, ¿no? Claro. Muy bien, entonces si no se violan los derechos, si pasa en otros países, si no hay una victimización como tal, si quieres jugar electoralmente, pues te tienes que retirar del ministerio,
¿no? Si quieres ocupar algún cargo público también. Se le ofreció a Solalinde que le ofrecieron un cargo público y él decidió no salir del sacerdocio. Es una elección personal. Entonces, ¿qué pretende Arturo Farela? ¿A dónde va un personaje que se dice muy cercano a presidencia, pero que tiene muchos contrastes y muchas contradicciones, incluso dentro del campo evangélico pentecostal? Bueno, a mí me parece que personalmente Arturo Farela tiene la fe del converso y actúa en consecuencia. Y el converso siempre quiere tener espacios e instrumentos para convertir a los demás porque es la salvación. Entonces me parece que Arturo Farela entiende que la actividad política podría ser un espacio para la conversión al Espíritu Santo, que esa es todo su discurso, pero no lo dice de esa manera. O sea, a él le gustaría tener un mayor espacio para poder competir con las iglesias mayoritarias, bueno, en este caso la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, y todas las iglesias protestantes históricas que para él seguramente están equivocadas. Entonces su idea es instrumentalizar el poder político para poder convertir a la población, a la fe de Cristo en la que él cree, la suya. Muy bien, pues vamos a una pausa, vamos a retomar este tema en la parte de conclusiones. Lo que me queda claro es que ni hay tal tratamiento de segunda clase a los ministros de culto y sobre todo esto es normal en otros países. Incluso en el caso de Francia, la interlocución en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica, como nos dijo Mónica, prohíbe la introducción en el mundo político y electoral. Por lo tanto, no está, y es el campo en donde muchos, sobre todo evangélicos, iglesias conversas, tienen un campo de desarrollo político. Pero vamos a una pausa, regresamos y está usted en Sacro y Profano. Regresamos, está usted en Sacro y Profano. Nuestro tema es los derechos políticos de los ministros de culto. Mónica, cuando creímos que ya habíamos superado, sobre todo afianzado, la laicidad del Estado, viene este debate, que no sabemos a dónde conduce, pero que el peor escenario es una regresión, podríamos llamar. ¿Cómo ves? Mira, yo lo veo dudoso, la regresión en términos de que haya algún cambio en el 130 de ¿Tú crees que mayor no va a haber restricción. cambio? Pero esta discusión no nos lleva a ningún lado. A mi juicio es tiempo perdido. Creo que tendría que haber discusión sobre cuál va a ser la participación social dentro de las iglesias y de las asociaciones religiosas. Me parece que esto es una llamarada. No le veo ningún sentido, más allá del interés político que pueda tener el pastor Farela, que finalmente no tiene el consenso al interior ni siquiera de todos los evangélicos. Así es. Una pregunta de fondo que incluso plantea Farela es la posibilidad de una reforma del artículo 130, pero yo te preguntaría, si en el 130, que es la separación histórica entre la Iglesia y el Estado, ¿dónde queda la laicidad? O dicho de otra manera, ¿hay laicidad sin separación entre las iglesias y el Estado? No, creo que no podemos entender la laicidad, y menos en México, sin este principio histórico de separación, que pues realmente es fundamental en la identidad del Estado y de la República Laica Mexicana, ¿no? Si quitamos eso, pues ya deja una laicidad pues vacía, ¿no? Y de hecho creo que también eso es un punto interesante, porque hoy lo políticamente correcto es decir que todos somos laicos, pero la pregunta es qué entendemos por ser laicos, ¿no? Y desde este punto de vista es pues quitar realmente todo, digamos, la carne de este artículo 130 y no queda nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, soy un poco más pesimista, y a mí sí me parece un poco peligroso este tipo de propuesta, porque además no viene de forma aislada, sino que también pues estamos en un contexto, por ejemplo, la distribución de la cartilla moral por parte de estas iglesias, la adopción de un nuevo reglamento de Segov, donde también ahora se menciona la colaboración entre el Estado y las iglesias. Bueno, hay una serie de cosas así, las telecomunicaciones, que pues desde mi punto de vista me parece sí, un poco peligroso, y creo que sí hay que tener cuidado realmente. Muy bien.
Poli, muchas gracias por No, al tu contrario. presencia aquí y también muchas gracias por estar nuevamente aquí en Sacro y Profano. ¿Cuáles serían tus conclusiones de este debate? Bueno, que es una coyuntura donde se puede pensar en que la laicidad no se ha entendido del todo. Y creo que lo importante es profundizar en que la ciudadanía entienda qué es laicidad. No laicismo, laicidad. Una forma moderna de ser laico. Muy bien. ¿Cuáles serían tus últimas reflexiones? Bueno, pues comparto lo que acaba de decir Mónica en el sentido de que sí hay que hacer un esfuerzo pedagógico para explicar esto efectivamente, ¿no? Este paso de laicismo entendido como anticlericalismo, como antirreligiosidad, y hoy más bien por promover esta laicidad donde el principio de separación lo que hace finalmente es permitir a las personas tener sus propias creencias, ser budista, católico, evangélico, lo que quiera, pero es realmente este principio de separación que permite a las personas tener sus derechos y libertades en condición de igualdad entre todos los grupos, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el principio de laicidad permite, en efecto, la coexistencia pacífica de todas las religiones, de todas las iglesias e incluso de quienes no profesan ninguna fe. Pero muchas veces se olvida, y esto es lo preocupante, que la república laica implica algo más, la escisión de los asuntos de fe y los de la política. Este debate que estamos teniendo, produce cierta confusión, es peligroso, puede ser regresivo. Recordemos que la laicidad es un rasgo fundamental de la república y que no es fruto de un capricho del tema del pasado solamente presuntamente superado, es la confluencia de un largo proceso histórico que llevó a la convicción de que ni las religiones ni la vida política se benefician cuando éstas se mezclan, se imbrican. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.